Queridos hermanos, hoy la Iglesia, como dijimos al inicio de la celebración, celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de nuestra nación. Hoy es un día grande, un día, como también mencioné, Jesús le cede el puesto a su madre. Ustedes saben que los domingos tienen primacía por encima de cualquier otra festividad, a menos que sea una solemnidad, una fiesta del Señor. Pero otras fiestas quedan, digamos, relegadas litúrgicamente a un segundo lugar. Pero la liturgia también prevé que cuando sea el patrono de un lugar, se le dé ese honor. El Señor de alguna manera, digamos, le cede ese puesto. Y si es la madre, más aún. Por eso es importante, pues, esta celebración. Hay una expresión de San Agustín muy conocida referente a la madre, o dos expresiones. Una es que tan grande es la madre que hasta el mismo Dios quiso tener una. O sea, Dios dijo, bueno, pues, yo no me voy a quedar atrás, yo también voy a tener a mi madre. Y bueno, y se deleitó con esta hermosa mujer que todos conocemos como María. No solo que se deleitó por ser la madre, dirá San Agustín, que no es más dichosa María por haber concebido a Jesús en su vientre, sino por haberlo concebido en su corazón. Eso dirá el santo. Y ustedes saben que María es maestra de fe. Claro que es dichosa por haberlo concebido en su vientre, pero más dichosa aún de haberlo concebido en su corazón. O como ustedes han oído por ahí muchas veces, María es el primer tabernáculo de Cristo. Es la primera custodia de Cristo, porque llevaba a Cristo consigo. En su vientre, pero como dije, también en su corazón, y luego con su fe y su discipulado, porque María también era discípula, era seguidora de Cristo. Y esta festividad, pues para nosotros en Venezuela, cobra un valor especial. Es nuestra patrona. A lo mejor no tiene tanto jale como otras, ¿verdad? Como la Divina Pastora, o como la Chinita, como el Valle en sus diversas regiones. Pero esta es la nuestra, la de todo el país. Por eso todo el país celebra esta fiesta. Luego de este preámbulo que he hecho sobre María, quisiera comentar un poco el Evangelio de San Lucas. Uno podría escuchar este Evangelio y decir, esto me suena a Navidad, y Navidad todavía está lejos. Bueno, no está tan lejos, pero todavía litúrgicamente falta para llegar ahí. Porque habla de los pastores que encuentran al niño, a María y a José en el pesebre. Entonces eso nos suena a Navidad. Lo interesante es la simbología que el liturgista pone en esta lectura y aplicársela luego a María en esta festividad. Los pastores a quién representan? Al pueblo, ¿verdad? A la gente común y corriente. No solo al pueblo, repito, a la gente común y corriente. De alguna manera, esos pastores también nos representan a nosotros. Nosotros estamos ahí también. Podríamos aplicarnos esa figura a nosotros. Y si se lo aplicamos a María de Coromoto, bueno, ella se le apareció a los indígenas, ¿verdad?, que vivían en esa época en Guanare, en esa zona. Se le aparece a la gente más sencilla. Se le aparece al indígena que se llamaba Coromoto. Se le aparece no solo a él, ojo, se le aparece también a la cuñada y al sobrino. Es decir, se le aparece a él con su familia y se le aparece en su choza. Resulta que los indígenas, o indios, como vulgarmente solemos llamarlo, que no es lo propio, pero bueno, para que me entiendan, los indios, ellos ya estaban siendo catequizados. Y la Virgen se les aparece y les dice, vayan para que los bauticen los blancos. Les manda a bautizar. María aquí nos demuestra que ella es evangelizadora.
que ella es misionera y veremos también que es catequista. Por lo menos en esta aparición de Coromoto se ven esas características de la madre, esas características de la Virgen María. Entonces se aparece al indio Coromoto y se le aparece a su familia. Ellos estaban siendo evangelizados, pero además de estar siendo evangelizados, estaban siendo colonizados. Por eso podríamos entender de alguna manera por qué el indio Coromoto se rebela contra la Virgen. Porque la Virgen de alguna manera le recuerda a aquellas personas que le estaban cambiando sus costumbres, a aquellas personas que de alguna manera le querían imponer su mentalidad, los españoles, los colonizadores. Estos indígenas coptes, ellos se estaban dejando evangelizar y catequizar, se estaban preparando ya para el bautismo. Y muchos de ellos reciben el bautismo, muchísimos de ellos reciben el bautismo. Pero el indio Coromoto se rebela, no quiere nada, no quiere bautizarse, se vuelve rebelde, Esa rebeldía nosotros también la mostramos muchas veces en nuestra vida. En este caso, Coromoto, porque la Virgen le recuerda a los que están maltratando de alguna manera a su pueblo. En nuestro caso, a veces nos alejamos de las parroquias o de los grupos porque el padre es antipático, porque me miraron feo, porque las señoras son muy criticonas, porque qué sé yo. También nos rebelamos a veces. Y una mala experiencia con una persona nos hace que nos alejemos de Dios. Yo no voy a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios, Dios y yo y Dios, y más nadie. Y nos alejamos. La Virgen de Coromoto nos da una lección preciosísima. A Dios hay que amarle y seguirle en comunidad. A Dios se le sigue en comunidad. Y aunque ya la mayoría, como digo, se había bautizado, la Virgen insistió en volverse a aparecer a Coromoto porque a ella le interesaba salvar a todos. Igualito a nosotros, ¿verdad? Que vamos en busca de la oveja perdida. Cuenta un sacerdote de la arquidiócesis, cuenta una historia muy interesante y graciosa. Cuenta este sacerdote que una vez una señora de muy buena voluntad va y se le acerca. Y me imagino, esta parte no la cuenta el padre, pero yo me imagino que fue así, que después de haberse echado flores a sí misma, viene y le dice al padre: mire padre, yo soy de esta parroquia, yo pertenezco a esta parroquia, pero a mí no me gusta venir a esta parroquia, ni me gusta estar en los grupos de esta parroquia, porque las personas, las señoras de aquí de esta parroquia son muy chismosas. Y el padre viene y le dice: sí, ¿verdad? Qué bueno que usted no viene aquí, porque así tenemos una chismosa menos. O sea que ya me imagino que se caería para atrás como condorito. Pero es verdad, a veces nos fijamos mucho en los defectos de los demás y los utilizamos como excusa para no seguir a Dios, para no seguir a Jesucristo. Chismes, murmuraciones y pecado habrá donde haya hombres. Y donde haya hombres congregados en masa habrá mucho más. Porque todos tenemos lo nuestro. Y todos aportamos de alguna manera algo de imperfección a la comunidad. Entonces, fíjense ustedes, el indio Coromoto veía a la Virgen como un enemigo. Aún así, la Virgen se le acercó. Y la Virgen incluso fue víctima de la violencia de Coromoto. ¿Qué dicen de Coromoto que hizo con la Virgen cuando se le apareció en la choza? Que la atacó. Unos dicen que le lanzó una flecha, otros que una lanza, otros que la golpeó. Lo cierto es que se comportó de una manera violenta con la señora. Y cuando la ataca, le queda en sus manos esa reliquia que probablemente todos hemos ido a venerar al santuario al santuario de la Virgen en Guaraní. Y ahí le queda. Y la amarra, y la esconde, y la pone en el techo para que nadie la agarre, para que sobre todo ella no le moleste.
La Virgen se acerca al Hijo, no importa que el Hijo la agreda. Ella le importa la salvación de su Hijo. Así somos nosotros con los demás. O perdemos la paciencia fácilmente con los demás, o nos damos por vencidos así, no más. María insiste, nosotros también. A veces la señora, con nosotros mismos, vivimos muy preocupados porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, padre, no van a misa, no quieren ir a misa, déjenlos tranquilos. ¿Por qué los tienen que obligar? Espere, con paciencia. A veces es que somos muy descuidados y nos da pena y nos da vergüenza y no invitamos a los demás. Vuelvo y repito, María insistió, y gracias a la insistencia de la Virgen, el indio Coromoto al final de su vida se convierte. ¿Qué le pasa al indio Coromoto cuando se convierte? ¿No recuerdan? Una culebra. Lo muerde una serpiente. Lo muerde una serpiente. Y qué casualidad, por ahí pasaba un criollo y lo bautiza. Él pide el bautismo. Pide ser bautizado. Claro, él pide el bautismo porque él ya de alguna manera había sido catequizado. No se le hubiese ocurrido así de repente. Es que ya él había sido catequizado y sabía que existía el bautismo. Pero recuerden que se fue por rebeldía. Porque la Virgen de alguna manera le recordaba a aquellos que le estaban quitando sus costumbres y su cultura. Bueno, Dios se vale de María justamente para obrar el milagro. No se cansa de esperar por nosotros, no se cansa de esperar por sus hijos. Nosotros sí nos cansamos a veces de esperar por los demás. Queremos las cosas ya para allá. Queremos que la gente de una vez se convierta, cuando ni siquiera nosotros nos hemos terminado de convertir. A veces incluso ni siquiera hemos empezado a convertir, porque nos autoengañamos. Hay otra frase de San Agustín que dice: ten cuidado, y esto nos lo advierte a los que creemos que estamos muy avanzados en la espiritualidad y en la fe. Dice, ten cuidado de querer que los que van detrás de ti vayan a tu mismo ritmo, porque no sea que queriendo que vayan a tu mismo ritmo los canses y dejen el camino, y es peor. Ten paciencia, espera, todo a su tiempo. Ya el Señor sabrá por qué caminos va a salvar a cada uno de sus hijos, porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo hay que ver a los demás? Con ojos de misericordia. Así hay que ver a los demás. Nosotros somos muy amigos de ver el pecado ajeno, pero nos cuesta ver el pecado nuestro. Otra frase del santo. El santo dice: hay que odiar el pecado. Yo no sé si esto lo dije yo la otra vez. Odiar el pecado y amar al pecador. Nosotros aplicamos al revés. Nosotros odiamos al pecador, pero amamos pecar. Qué sabroso es pecar. Porque el pecado nuestro es el menos grave. El pecado más grave siempre es el del otro, el de nosotros no. Nosotros lo dejamos pasar así tan tranquilo. Hay que tener cuidado con esas cosas. María sale luego al encuentro de todos sus hijos para que vuelvan su corazón a Dios y para que se salven. Van a oír ustedes un poco la simbología que hay dentro de la Virgen de Coromoto. A mí se me asemeja mucho a esa manifestación de Guadalupe en México. Aunque obviamente la Guadalupe de México, bueno, aquello es apoteósico y muy famoso. Pero las características de la aparición de la Virgen de Coromoto es de alguna manera muy semejante a la de Guadalupe. Muchos misterios hay en torno a la reliquia de la Virgen. Apenas la Virgen quedó allí, ella fue rescatada. Bueno, ¿cómo fue rescatada? Porque yo les cuento ante camino. Resulta que el sobrino de Coromoto vio donde su tío dejó la imagen, la estampita, como le quieren llamar, la reliquia, la agarró y se la llevó a los blancos. La salvó de su tío, de la furia de su tío.
Y así es como se conserva esa reliquia. Pero al principio se le veneraba muy al aire libre, incluso hasta se le besaba, hasta el punto que se deterioró mucho. Uno iba yo me acuerdo que me tocó por primera vez ir a la catedral de Guanare, que era donde estaba la reliquia. Y yo no veía nada, y mucha gente se sentía mal porque no veía nada. ¿Sí? Pero es que estaba muy deteriorada, tenía hasta una mancha incluso que impedía. Mucha gente, será que tenía mucha fe, la veían, o no sé si era más ganas de verla. Pero bueno, yo honestamente, y jovencito que era, porque yo tendría, no sé, 12 años, 13, no sé cuánto tendría, yo no veía nada. ¿Sí? No veía nada. Y resulta que es que estaba muy deteriorada, en muy mal estado, porque la dejaron a la intemperie y en fin. De hecho, intentaron restaurarla varias veces y se dieron cuenta de que no, de que era un riesgo muy alto, que probablemente al intentar restaurarla se iba a perder completamente. Porque claro, la imagen estaba pegada al vidrio del relicario y tenía, dicen los expertos, los restauradores, que tenía como especie de una película de adhesiva, como adherida, pegada al vidrio. Entonces, por eso rechazaron hacerle la restauración. Hasta que por allá, creo que en el año 2008, el obispo de Guanare dice, bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver si ahora sí se puede restaurar. Y esto lo llevaron a discusión, creo que en la conferencia episcopal. Y uno de los obispos dice, bueno, vamos a intentar restaurar la imagen, no sea que restaurando la reliquia también restauremos a este país que está tan destrozado y tan dividido. ¿Qué es esto tan bonito, no, de este obispo? Esa simbología que quiso darle a aquella aventura a la que se iban a lanzar con la restauración de la reliquia. Cuando ya comienzan a hacer el estudio de la reliquia para restaurarla, porque querían restaurarla en tiempo récord, porque no sé qué festividad había, y la necesitaban como que de lunes para domingo, una cosa así. Cuando la restauración, lo más apurado que podría ser era 3 semanas. Y bueno, comienzan los trabajos de restauración y lo primero que hacen es medir el pH, la acidez del relicario y de todo lo que envolvía la reliquia. Y resulta que el pH era bastante alto, o sea, era bastante riesgoso, el deterioro probable de la reliquia iba a ser bastante fuerte. Recuerden que todavía la reliquia está pegada, después la ponen en una solución líquida, creo, acuosa, dice el relato, me imagino acuoso se referirá a algo líquido, y la imagen se desprende sin necesidad de forzar, se desprende la imagen. Y ahí comienzan a hacer el estudio más profundo. Vaya casualidad, la reliquia no tiene acidez neutra, pH neutro, después de que todo lo que envolvía a la imagen sí tenía un pH alto. Bueno, usted interprételo como quiera. Yo simplemente le doy estos datos de lo que he investigado para la misa de hoy. ¿Sí? Entonces cada uno lo interpreta como quiera. Además de que no hay que quedarse en las ramas, hay que quedarse siempre en el mensaje central de salvación que trae una manifestación religiosa, que es acercarnos cada vez más a Jesucristo. Ese es el sentido de una manifestación mariana. María que nos dice, haga lo que Él les diga. ¿Sí? El otro día de alguna manera también comentábamos eso en la natividad de la Virgen María. Bueno, siguen haciendo estudios a la reliquia y se dan cuenta que en el ojo izquierdo la Virgen tiene las características, el ojo de la Virgen tiene las características habituales de un ojo humano, córnea, iris, todo aquello, lo que envuelve el ojo. Y que se utilizó una técnica demasiado delicada y bastante difícil de comprender. Intentaron imitar los trazos de esa reliquia y resulta que las líneas le salían 8 o 10 veces más gruesas que esa, utilizando lo más fino que podían. Es decir, aquello era un misterio. ¿Cómo se pudo haber grabado esa imagen?
ahí en esa, además que es tan diminuta, ¿verdad? Tiene, creo que son 2.7 centímetros de altura y 2 de ancho. Creo que esa es la medida de la reliquia. Y otra cosa que también impacta en el estudio de la reliquia es que en el ojo de la Virgen estaba una figura humana, a semejanza de la Guadalupe, como que quedó reflejado aquel encuentro de la Virgen con las personas a las que se le apareció. Quedó como retenida la imagen de, no sé si fue de los indígenas o si fue de otras personas, pero había una figura, o hay una figura humana allí. Bueno, se hizo maravillas con la reliquia. Hoy día uno va y puede ver de alguna manera la figura de la Virgen de Colón. Ya no se siente uno con falta de fe, ¿verdad? Porque puede ver a la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Colón. Entonces, esta festividad va a tener sentido para nosotros si nosotros volvemos el corazón a Dios, si nosotros hacemos lo que Jesús nos diga. Esa es la intención de María. María no se cansa, ustedes tampoco se cansen, nosotros no nos cansemos de anunciar el Evangelio, no nos cansemos de hacer el bien, no demos por perdido al otro, no lo demos por perdido. De hecho, tengamos cuidado, porque a veces nosotros somos esa oveja perdida, a veces nosotros somos ese indio coromoto que se va a la carrera porque no quiere saber nada de Dios, porque me quitó a mi mamá, me quitó a mi hijo de una forma drástica, porque así interpretamos los dramas de la vida, le echamos la culpa a Dios y huimos de Dios, no queremos saber nada de Él. Dios no pierde nada, perdemos nosotros, alejándonos de Dios. Solo Él puede darle sentido al dolor, solo Él puede darle sentido a las cosas incomprensibles que nos puedan pasar en nuestra vida. Que nuestra Madre Puebla Virgen de Coromoto nos bendiga y nos conduzca a Jesús, para que amando a Jesús amemos también al prójimo y alcancemos la salvación y la santidad.